¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez hubo cosas que Jesús dijo o insinuó que nunca te llegaron a entender? Y si lo que aprendieras a repetir en los templos fuera solo la superficie, ¿qué pasaría si detrás de las palabras que todos conocen hubiera un nombre, no un nombre común, no una palabra vacía, sino un nombre tan cargado de presencia, tan lleno de fuego espiritual que no se puede pronunciar de ninguna manera, porque despierta algo dormido en tu interior? No estoy hablando de superstición. No estoy hablando de magia, estoy hablando de revelación, de esas que estremecen el alma, que ponen luz donde juraste que solo había oscuridad, que hace temblar la conciencia como si una puerta antigua estuviera siendo empujada desde adentro. Porque la Biblia, sí, la Biblia que muchos dicen conocer, lleva señales, frases, claves escondidas a plena vista, y sin embargo, casi nadie lo ve, casi nadie lo juega. Casi nadie se acerca con miedo y verdad. Es como si ciertos pasajes fueran leídos sin llegar a escucharse, como si ciertas palabras se repitieran sin entenderse realmente. Y necesito decírselo con toda sinceridad. Hay cosas que se han silenciado, no necesariamente borrados del texto, sino sofocados en la interpretación, diluidos en doctrinas tibias, domesticados para encajar en sistemas religiosos a los que les gusta más el control que la conciencia. Porque cuando la fe se vuelve rutinaria, pierde peso. Cuando la verdad se convierte en fórmula, deja de herir el orgullo y deja de sanar el alma. Y por eso hay tanta gente hablando de Dios, pero viviendo lejos del Espíritu. Tanta gente con religión y tan poca vida eterna palpitando en su interior. ¿Alguna vez has notado cómo Jesús hablaba de una manera que te molestaba? ¿Cómo fueron sus palabras no solo hermosas enseñanzas, sino también rayos de luz? No vino a entretener al mundo, vino a revelar, y la revelación no es cómoda. El Apocalipsis expone engaños, la revelación confronta la oscuridad interior, el Apocalipsis arranca las máscaras. Y así muchas veces cuando decía algo simple, provocaba odio, acusaciones, persecución. ¿Por qué? Porque había un nivel de verdad en sus palabras que llegaba al centro de la conciencia humana. Ahora, déjame hacerte una pregunta aún más seria. ¿Y si el mayor secreto no es algo que está afuera, sino algo que está dentro? ¿Qué pasaría si el nombre que Jesús reveló no fuera solo un sonido a repetir, sino un llamado a ser reconocido? Porque hay un tipo de palabra que no sirve para los labios, sino que sirve para el espíritu. Hay un tipo de nombre que cuando se entiende, cambia tu percepción de lo divino y cambia tu relación contigo mismo. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque es más fácil mantener la fe en la superficie que afrontar lo que te despierta. La Biblia habla del infierno, habla de la oscuridad, habla del engaño, habla de la verdad. Y ella no habla de ello para asustarte como en una película. Habla de ello para despertarte, para hacerte dar cuenta de que hay una guerra silenciosa por tus ojos, por tu fe real, por tu vida eterna. Y en esta guerra, una de las estrategias más importantes siempre ha sido la misma: mantener a la gente ocupada con lo obvio, mientras lo esencial permanece intacto. Hazles saber acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Haz que tengan miedo de preguntar, miedo a investigar, miedo de profundizar más. Pero si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo en su interior ya ha empezado a moverse. Quizás siempre hayas sentido que hay más, que hay una capa olvidada, un significado oculto, una verdad silenciada detrás de frases que todos repiten sin entender. Y te voy a pedir una cosa: no trates este vídeo como uno más. No lo mires correr, no mires con la mente distraída. Observe cómo alguien abre una puerta, porque lo que está por venir podría cambiar la forma en que ves a Jesús. Y podría cambiar la forma en que ves a Dios mismo. Y os lo advierto desde ya, no os voy a dar todo de una vez.
porque hay verdades que necesitan ser reveladas como la luz que nace, poco a poco, pero inevitable. Así que quédate hasta el final, porque en la siguiente parte tocaremos lo que casi nadie se atreve a tocar, y entenderás por qué este nombre no es solo un detalle teológico, es un punto de ruptura entre el sueño espiritual y el despertar. Y antes de pasar a la siguiente revelación, quiero preguntarte algo que va más allá de un simple gesto automático. Si al escuchar estas palabras, alguna duda espiritual comenzó a surgir dentro de ti, una pregunta que nunca tuviste el valor de hacer en voz alta, un conflicto entre lo que te enseñaron y lo que sientes, escríbelo en los comentarios. No como alguien que debate, sino como alguien que se expone a la verdad. A veces, sacar la duda es el primer paso para que entre la luz. Utilice este espacio como un lugar para una profunda reflexión personal. Quizás tu fe haya sido sacudida en algún momento. Quizás te hayas dado cuenta de que ciertas creencias que has sostenido durante años ya no son válidas, ya no soportan lo que hoy exige vuestro espíritu. Si esto sucedió, no lo ignores. Confiesa esto en los comentarios, no para mí, sino para ti. La verdad no rechaza a quienes la cuestionan sinceramente, se revela a quienes la buscan con el corazón abierto. Si este video te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, no solo por algoritmo, sino como una señal silenciosa de que algo aquí tenía sentido, de que algo despertó. Este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a otros que también están en silencio espiritual, sintiendo que hay más, pero aún no saben por dónde empezar. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí el camino no es superficial ni cómodo, es profundo, consciente y transformador. Activa la campanita, porque los próximos vídeos avanzarán aún más en este territorio que pocos se atreven a explorar. Comparte este video con alguien que sientas que está en conflicto con su fe, alguien que repite palabras pero ha perdido su significado, alguien que necesita ser provocado para despertar. Lo que estamos haciendo aquí no es entretenimiento religioso, es un llamado. Y tal vez el solo hecho de que estés mirando sea una señal de que algo dentro de ti está empezando a recordar quién eres realmente. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación es más profundo. En la Biblia nada es accidental, y eso incluye los nombres. Para la mentalidad moderna, un nombre es solo una forma de identificación, una etiqueta práctica. Pero para la mentalidad bíblica, especialmente en el mundo hebreo, el nombre era algo mucho más profundo. Llevaba identidad, misión y esencia espiritual. El nombre revelaba quién era la persona ante Dios y a menudo quién estaba destinada a ser. Por eso, a lo largo de las Escrituras, cuando Dios cambia un nombre, no solo cambia una palabra, está sellando un llamado, inaugurando una nueva fase, rompiendo con el pasado y activando algo eterno. Ver Abram. Como Abram, él era simplemente un padre exaltado, un hombre prometedor, pero todavía atrapado dentro de los límites de su propia historia. Cuando Dios lo llama Abraham, padre de muchas naciones, algo cambia en el plano espiritual antes incluso de que cambie en el plano visible. El nombre comienza a llevar una verdad que aún no se podía ver con los ojos, pero que ya estaba establecida en el mundo espiritual. Dios no esperó a que ocurriera el milagro para cambiar el nombre. Cambió su nombre para anunciarlo decidido en el cielo. El nombre se convirtió en una declaración profética, un sello de identidad alineado con la voluntad divina. Lo mismo sucede con Jacob. Desde su nacimiento, su nombre significaba el que agarra el calcañar, el suplantador, el engañador. Jacob vivió tratando de ganar bendiciones por la fuerza, por la astucia, por el miedo a perder. Pero llega un momento en el que lucha no solo con un ángel, sino consigo mismo, con su historia, con sus sombras. Y cuando ocurre esa confrontación, Dios no dice simplemente tú ganas. Dios cambia el nombre.
Jacob se convierte en Israel, el que lucha con Dios. No es solo un título nuevo, es una nueva identidad espiritual. El engañador da paso al hombre que se enfrenta a Dios cara a cara. El antiguo nombre ya no contenía en quién se estaba convirtiendo. Esto revela algo profundo y muchas veces ignorado. En el lenguaje divino, conocer el nombre es acceder a la esencia. Por lo tanto, en las Escrituras, el nombre de Dios nunca es tratado como algo trivial. No se pronuncia de ninguna manera, no se reduce a un sonido repetido mecánicamente. Hay miedo, hay reverencia, hay conciencia, porque el nombre no solo señala quién es Dios, sino que señala cómo se manifiesta, cómo actúa, cómo se revela a la creación. Y aquí es exactamente donde muchos pierden el hilo de la revelación. Jesús entendió esto como nadie. Sabía que los nombres no son solo palabras, sino portales de significado. Cuando cambia el nombre de Simón por el de Pedro, no está simplemente haciendo una bonita metáfora. Está declarando una identidad espiritual que aún estaba en construcción. Cuando llama a Dios Padre, no solo usa una expresión afectuosa, está revelando una relación, una conciencia, una intimidad que rompió siglos de distancia religiosa. Y cuando habla de sí mismo, usando expresiones cargadas de peso espiritual, sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe que los nombres despiertan, confrontan, activan. Quizás por eso hay tanto miedo a profundizar en este tema. Porque cuando entendemos el peso espiritual de los nombres, empezamos a darnos cuenta de que la fe no es repetición, sino revelación viva. No basta con saber el nombre, es necesario comprender lo que lleva, y esto requiere silencio, búsqueda, humildad. Requiere salir de la superficie y entrar en el territorio donde la religión ya no controla, donde la verdad comienza a exponer intenciones, motivaciones y engaños internos. No es cómodo, nunca lo fue, pero siempre fue liberador. ¿Cuántas verdades se han simplificado hasta el punto de perder su fuerza? ¿Cuántas enseñanzas profundas se han transformado en fórmulas fáciles para no perturbar las conciencias? Cuando el nombre pierde peso, la fe pierde su impacto. Y cuando la fe pierde su impacto, se convierte en pura tradición. Jesús no vino a crear tradición, vino a restaurar la conciencia, recordar a los seres humanos quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Y esto implica inevitablemente comprender la identidad divina y humana. Quizás estés empezando a darte cuenta de que este tema no es teórico, toca algo personal, porque en el fondo también nos toca a nosotros esta pregunta: ¿quiénes somos ante Dios? ¿Qué nombre lleva nuestra esencia? ¿Estamos viviendo alineados con la identidad con la que nos ve el cielo o simplemente la que el mundo nos ha impuesto? Estas preguntas no son para generar culpa, sino para despertar. Y el despertar rara vez ocurre en medio del ruido. Sucede cuando la verdad encuentra un corazón dispuesto. Que esta revelación nos lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Si algo aquí le resuena, escriba en los comentarios. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta a continuación. Si este mensaje te habló, suscríbete para recibir más revelaciones como esta. Cuando miramos de cerca las palabras de Jesús, algo comienza a resultar imposible de ignorar. Él nunca pronunció nombres al azar. Nada en su discurso fue improvisado, superficial o meramente poético. Cada palabra llevaba una intención espiritual. Cada término fue elegido para tocar un punto exacto en el alma humana. Jesús no habló para informar, habló para despertar. Y cuando entendimos esto, comenzamos a darnos cuenta de que los nombres que Él usaba no eran solo títulos religiosos, sino claves de conciencia, códigos vivos que activaban diferentes niveles de percepción espiritual en quienes realmente escuchaban. Vea cómo se refirió a Dios. En un contexto donde el nombre divino era impronunciable, temido, lejano, envuelto en capas de ritual y miedo,
Jesús se atreve a utilizar una palabra sencilla y al mismo tiempo revolucionaria: Padre. No fue solo un cambio de lenguaje, fue una ruptura espiritual. Al decir Padre, no estaba reduciendo a Dios, estaba acercando al ser humano a la fuente. Estaba revelando una relación, no una institución. Y eso fue impactante, porque llamar a Dios Padre requería conciencia, intimidad, responsabilidad espiritual. No era algo que pudiera repetirse sin una transformación interior. Asimismo, cuando Jesús habló de sí mismo como Hijo del Hombre, no se refería solo a su humanidad. Esta expresión conlleva profundas capas de escrituras antiguas, especialmente visiones proféticas. Hijo del Hombre señala a alguien que camina entre el cielo y la tierra, alguien que comprende lo divino sin abandonar lo humano. Es un puente vivo, un recordatorio constante de que la revelación no ocurre fuera de la experiencia humana, sino dentro de ella. Cuando Jesús se llama así, está diciendo, en silencio, que lo divino eligió habitar la condición humana para redimirla desde dentro. Y luego está la expresión que quizás sea una de las más poderosas, peligrosas e incomprendidas de todas: Yo soy. Cada vez que Jesús decía esto, algo se movía. No fue una declaración común, fue una declaración cargada de memoria espiritual, conectada con las revelaciones más antiguas, las experiencias más temidas y veneradas del pueblo hebreo. Cuando Él dice, Yo soy, no está simplemente afirmando la existencia. Está tocando el territorio de la identidad divina, de la presencia eterna, de aquello que no depende del tiempo. Por eso estas palabras provocaron reacciones tan extremas. Algunos sintieron la vida. Otros se sintieron amenazados, porque Yo soy no deja a nadie neutral. Cada nombre que Jesús pronunciaba activaba un nivel de conciencia. Esta frase no es simbólica, es real. Los que escucharon solo con los oídos oyeron una cosa. Quienes escucharon con el espíritu percibieron algo completamente diferente. Por eso multitudes escucharon a Jesús, pero pocos entendieron. Por eso algunos lo siguieron y otros quisieron silenciarlo. La misma palabra que ilumina también revela oscuridad. La misma verdad que libera también confronta, y Jesús sabía exactamente eso. No suavizó sus palabras para complacer, los adelgazó para revelar. Quizás el mayor error espiritual de nuestros tiempos sea creer que las palabras sagradas han perdido fuerza por el uso excesivo. La verdad es otra. Ellos no perdieron las fuerzas. Fuimos nosotros los que perdimos el conocimiento. Repetimos nombres sin presencia. Hablamos de Dios sin intimidad. Usamos títulos sin entender la esencia. Y esto crea una fe vacía, cansada y mecánica. Jesús nunca invitó a nadie a este tipo de fe. Invitó a un despertar, para una escucha profunda, para un encuentro que transforma desde dentro. Cuando dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga, no se refería al oído físico. Estaba hablando de un estado interior, un nivel de atención espiritual que pocos alcanzan porque requiere silencio, humildad y voluntad de abandonar viejas certezas. Los nombres que Jesús pronunció no fueron usados para adornar los sermones, sirvieron para derribar estructuras internas. Se metieron con la identidad, con la cosmovisión, con la relación entre los seres humanos y lo divino. Y tal vez por eso este tema molesta tanto, porque, en el fondo, hablar de los nombres que usó Jesús es hablar de quién es Él realmente y de quiénes somos nosotros frente a esta revelación. No es un estudio neutral. Es un espejo, una invitación, una provocación silenciosa que sigue resonando siglos después. Después de todo, ¿quién era Él para hablar así? ¿Y por qué estas palabras todavía hoy tienen el poder de remover las conciencias? Si esto empieza a tener sentido para ti, escribe palabras como despertar, conciencia o verdad en los comentarios.
Esto ayuda a hacer llegar este mensaje a más personas que también buscan algo más allá de la superficie. Que esta revelación nos lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Hubo un momento en que todo cambió. Un breve momento, pocas palabras, pero con un peso espiritual tan grande que abarcó siglos. Jesús está ante líderes religiosos, hombres formados en las Escrituras, guardianes de la ley, expertos en lo sagrado. Discuten genealogía, autoridad, tradición. Intentan encajarlo en las categorías que conocen. Y luego, casi como rasgando el velo entre el cielo y la tierra, Jesús dice algo que no se puede decir a la ligera. No levanta la voz. No des un discurso largo, simplemente afirma con absoluta conciencia de lo que estaba haciendo, lo que resonaría como un trueno espiritual antes de que Abraham fuera "Yo soy". En ese momento no hubo duda, no hubo confusión lingüística, lo entendieron perfectamente. Por eso la reacción fue inmediata, por eso recogieron piedras. No fue una metáfora, no fue poesía. No fue una exageración mística, fue una declaración directa de identidad espiritual. Jesús no estaba simplemente diciendo que existió antes de Abraham en el tiempo. Estaba accediendo a un nivel de revelación que sobrepasa el tiempo. El yo soy no pertenece al pasado ni al futuro. Es una presencia eterna, es existencia absoluta. Es el nombre que, una vez pronunciado con conciencia, no se puede recordar. Para comprender el peso de esto, necesitamos retroceder mucho antes, al desierto, a la zarza ardiente. Moisés pregunta, ¿quién es el que lo envía? No pide un título, pide un nombre. Y la respuesta no llega como los hombres esperaban. No es una etiqueta, no es una definición, es una revelación del ser. Yo soy el que soy. No es un nombre común, sino un estado de existencia. Algo que no se puede poseer, solo reconocer. Algo que no encaja en el lenguaje humano, pero que sustenta toda la realidad. Este nombre no era solo sagrado, era peligroso para cualquiera que no entendiera. Por eso se mantuvo, por eso era temido, por eso no se pronunció. Ahora, imagina el impacto. El mismo nombre revelado en la zarza ardiente, ahora pronunciado por Jesús, no en una colina envuelta en fuego, sino en medio de la ciudad, no a un profeta solitario, sino a las autoridades religiosas, no como un misterio lejano, sino como una afirmación viva. Jesús no estaba citando a Dios, se estaba colocando dentro de la misma revelación, y eso lo cambia todo. Porque en ese contexto, decir yo soy no era solo afirmar la divinidad, estaba tocando el centro de la conciencia espiritual de la gente. Era afirmar presencia donde antes había distancia. Decía que lo que ardía en la selva ahora caminaba entre los hombres. Por eso querían matarlo, no por odio gratuito, no por un malentendido, sino porque entendieron el alcance de esas palabras. La religión sobrevive de estructuras, mediaciones, sistemas que dicen dónde está Dios y quién puede acceder a Él. Yo soy, rompe todo eso. El yo soy no cabe en los templos, no se doblega ante las instituciones, no puede ser controlado por doctrinas vacías. Exige verdad interior, requiere conciencia despierta. Y esto es una profunda amenaza para cualquier sistema basado únicamente en el poder religioso. Quizás hoy esta frase suene lejana para muchos, repetida sin impacto, pero en aquel entonces ella era puro fuego, y lo sigue siendo para quienes escuchan con el Espíritu, porque yo soy no solo habla de Jesús, enfrenta al ser humano con una pregunta silenciosa: ¿quién serás cuando caigan todas las máscaras? ¿Quién eres más allá del nombre que te dieron, la historia que te contaron, la fe que heredaste? Por eso, esta revelación todavía molesta, porque no permite la neutralidad, o despierta,
o se expone. El problema nunca fue la frase. El problema siempre ha sido la conciencia necesaria para oírlo. Muchos prefieren un Dios distante y predecible, integrado en rituales. Yo soy no ofrece comodidad barata, ofrece presencia, exige verdad. Y quizás por eso muchos todavía intentan silenciar esta revelación, diluirla, transformarla en un concepto teológico inofensivo. Pero ella no es inofensiva, nunca lo fue. Atraviesa el tiempo porque habla directamente al espíritu. Si esto te molesta, escribe palabras como presencia, identidad o yo soy en los comentarios. Esto ayuda a difundir este mensaje a aquellos que también sienten que hay algo más profundo detrás de las palabras que siempre han escuchado. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Hay un punto en el que el lenguaje falla, un límite invisible donde las palabras ya no pueden transportar lo que el espíritu empieza a percibir. Precisamente aquí entra en juego el nombre que no se pronuncia, pero sí se entiende. Porque, al contrario de lo que muchos han aprendido, este nombre no es un sonido concreto, ni una combinación secreta de letras, ni una fórmula para repetir en voz alta. Es un estado de conciencia. No se manifiesta en los labios, sino en el interior. No vibra en el aire, vibra en el ser. Por lo tanto, cualquiera que intente reducirlo a una palabra pierde por completo la profundidad de la revelación. Desde el principio, la tradición espiritual más antigua siempre lo ha sabido. El verdadero nombre de Dios nunca ha sido tratado como algo común, no por superstición, sino por comprensión, porque lo absoluto no puede ser limitado por el lenguaje humano. Lo que es eterno no cabe en sílabas. Por eso, a lo largo de la historia bíblica, el nombre divino estuvo envuelto en silencio, reverencia y temor. No porque Dios estuviera distante, sino porque es demasiado intenso para ser manipulado. El silencio, en este caso, no es ausencia, es presencia consciente. Cuando Jesús toca este territorio, no enseña a sus seguidores a repetir un nombre específico, sino a vivir la verdad que ese nombre lleva consigo. Habla de la verdad como algo que libera, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia interior. Habla de presencia, de permanecer, de ser. Permaneced en mí, dice. Esto no es poesía religiosa, es instrucción espiritual, es conciencia viva. Es la invitación a habitar un estado donde lo divino no solo se cree, sino que se percibe. Este nombre tácito se entiende cuando la conciencia se alinea, cuando el ruido interno disminuye, cuando el ego pierde fuerza. Cuando la búsqueda deja de ser externa y se vuelve interna. Por eso muchos no logran encontrarlo, porque quieren un atajo, una técnica, una palabra mágica. Pero no hay atajos para llegar a la verdad. Hay una manera, hay entrega, hay presencia. Y esto requiere valentía, porque obliga a los seres humanos a abandonar ilusiones cómodas y afrontar quiénes son realmente. La conciencia divina no se activa por repetición mecánica, sino por alineación interna. Es entonces cuando el pensamiento, la intención y la verdad comienzan a caminar juntos. Es entonces cuando la fe deja de ser simplemente heredada y pasa a ser vivida. En este punto, el nombre deja de ser algo que se dice y pasa a ser algo que se reconoce. Y este reconocimiento no se produce de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, como un viejo recuerdo, como algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba dormido. Quizás por eso Jesús habló tanto de ver y no ver, de oír y no oír. No fue una crítica intelectual, fue espiritual. Había personas que escuchaban sonidos, pero no accedían a la esencia. Ver gestos, pero no percibir presencia. El nombre que no se puede pronunciar requiere un tipo diferente de escucha, una escucha que pasa por el silencio,
Una atención que nace de la humildad, un corazón dispuesto a ser transformado, no solo informado. Y cuando esta comprensión comienza a surgir, algo cambia en la forma en que una persona se relaciona con Dios, con la fe, con la vida misma. La espiritualidad deja de estar basada en el miedo y pasa a estar basada en la verdad. La presencia divina ya no se busca solo en lugares específicos y comienza a ser reconocida en el ahora. La conciencia se expande y junto con ello, la responsabilidad espiritual. Porque saber la verdad no es solo un privilegio, es un llamado. No es un nombre para los labios, es un nombre para el alma, y el alma no responde a fórmulas, ella responde a la verdad. Responde a la presencia, responde a la luz cuando la oscuridad interior se enfrenta con sinceridad. Este es el punto donde muchos retroceden, porque comprender es más exigente que repetir, pero también es infinitamente más liberador. Si esto resuena dentro de ti, escribe palabras como presencia, verdad viva o conciencia divina en los comentarios. Esto ayuda a llevar este mensaje a otras personas que también sienten que hay algo más allá de lo que siempre han escuchado. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Hay una pregunta que atraviesa los siglos y que cuando se hace con sinceridad cambia por completo la forma en que vemos a Jesús. ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Por qué no dijiste todo de forma directa, clara, sin símbolos, sin historias, sin capas? La respuesta no es simple y precisamente por eso es tan revelador. Jesús no habló en parábolas para ocultar la verdad, sino porque entendió algo profundo sobre el alma humana. No todos estaban preparados. Y la revelación sin preparación no genera liberación, genera ceguera. Hay una enorme diferencia entre información espiritual y revelación espiritual. La información se puede entregar a cualquiera. Apocalipsis. No. La revelación requiere madurez interior, voluntad, humildad y silencio. Cuando la verdad se impone sobre una conciencia no preparada, no ilumina, confunde, endurece, provoca rechazo. Por eso Jesús dijo cosas que parecían simples, casi ingenuas, pero que abarcaban universos enteros para quienes tenían ojos para ver. Las parábolas funcionaron como filtros espirituales. Los que escuchaban solo con la mente permanecían en la superficie. Quien escuchaba con el espíritu descendía a las profundidades. Hay un momento en que los propios discípulos preguntan, ¿por qué habla así? Y la respuesta, incluso cuando se dice en voz baja, es desconcertante. Jesús deja claro que hay personas que ven pero no perciben, oyen pero no entienden. No porque Dios los rechace, sino porque sus corazones están endurecidos. La verdad no fuerza la entrada. Se ofrece, pero solo entra cuando encuentra una abertura. Esto desmantela la idea moderna de que toda verdad debe ser accesible a cualquier precio. En el reino, la lógica es diferente. El acceso no es intelectual, es espiritual. Las parábolas protegen la verdad. Esta es una afirmación incómoda, pero liberadora cuando se comprende. La verdad no se oculta, se protege sola. Se protege del mal uso, la manipulación y la apropiación superficial, porque cuando alguien se apropia de una verdad profunda, sin transformación interior, esa verdad se convierte en un arma, se convierte en un dogma vacío, se convierte en un instrumento de control. Jesús sabía esto, conocía el corazón humano. Sabía que revelarlo todo a la vez sería como iluminar con una luz intensa unos ojos que aún no habían aprendido a ver. Por tanto, cada parábola era una invitación, no una imposición, un llamado a la reflexión, no una respuesta ya preparada. Los que realmente buscaron regresaron a casa pensando, sintiendo, inquietos por dentro. Los que no buscaron
Siguieron adelante pensando que habían comprendido, cuando en realidad no habían tocado nada esencial. Este es el punto que separa la fe viva de la religiosidad mecánica. La parábola exige participación, exige implicación, requiere que el oyente se ubique dentro de la historia. Y aquí hay algo que pocos se dan cuenta. Jesús nunca explicó las parábolas a todos. Le explicó a quien se acercaba, para aquellos que hicieron preguntas, para aquellos que admitieron que no habían entendido. Esto revela un poderoso principio espiritual. La revelación se profundiza para aquellos que reconocen que aún no saben. La humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Muchos querían respuestas, pero pocos estaban dispuestos a dejarse transformar por ellas. El secreto del reino nunca ha sido un misterio elitista, reservado a unos pocos elegidos. Siempre estuvo disponible, pero nunca fue automático. Requiere preparación interior. Requiere que el corazón esté dispuesto a abandonar viejas certezas, creencias heredadas y estructuras que ya no sustentan la verdad viva. Por eso Jesús habló de semillas, de tierra, de crecimiento gradual, porque la conciencia espiritual madura en el momento adecuado. Y cuando no se respeta el tiempo, el resultado no es luz, es confusión. Quizás esto explique por qué tanta gente hoy dice que conoce a Jesús, pero no reconoce su voz, porque quieren respuestas rápidas, pero no quieren el proceso. Quieren revelación, pero no quieren confrontación interior. Las parábolas siguen teniendo hoy el mismo efecto. Revelan quien solo escucha y quien realmente busca. Siguen separando multitudes de discípulos, curiosidad de entrega, religión verdadera. Y tal vez este video esté funcionando de la misma manera. Para algunos será simplemente interesante, para otros inquietante, para otros profundamente provocativo. Esto no es una coincidencia, es conciencia, es el mismo principio en acción. La verdad se presenta, pero solo entra donde encuentra espacio. Y el espacio no lo crea el conocimiento, sino la sinceridad de la búsqueda. Si esto empieza a tener sentido para ti, escribe palabras como búsqueda, preparación o verdad protegida en los comentarios. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que sienten que hay algo más allá de la superficie de la fe. Que esta revelación nos lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Hay un punto exacto en el viaje espiritual en el que todo deja de ser solo creencia heredada y se convierte en comprensión viva. No es un momento espectacular, no viene con luces ni voces externas, pero es profundamente real. Aquí es cuando los seres humanos comienzan, aunque sea tímidamente, a comprender quién es realmente Cristo, no solo como un personaje histórico, no solo como una figura religiosa, sino como una revelación viva de lo que significa estar completamente alineado con Dios. Y es en ese momento que algo silencioso sucede. Comienza a recordar para quién fue creado. Este es el verdadero clímax del mensaje, no en el sentido emocional barato, sino en el sentido espiritual más profundo. Porque entender a Cristo no es solo aceptar una doctrina, es ponerse en contacto con un espejo espiritual. Cristo no solo revela a Dios al hombre, también revela al hombre a sí mismo. Por eso el mensaje siempre ha sido tan conflictivo. Cuando Jesús habló, no solo estaba enseñando sobre el reino de los cielos, estaba despertando conciencias dormidas, recordando identidades olvidadas, llamando a las personas a regresar a su centro espiritual. El nombre que despierta la conciencia divina no funciona como un mantra repetido, ni como un símbolo místico separado de la realidad. Funciona como reconocimiento, un equipamiento interior, una verdad que, una vez vista, ya no puede ignorarse. Cuando reconoces el yo soy, algo se despierta en tu interior.
no porque te conviertes en algo nuevo, sino porque recuerdas algo viejo, esencial, que siempre estuvo ahí, pero que estaba encubierto por el miedo, por la culpa, por la religión distorsionada, por el ruido del mundo. Es importante entender esto clara y sobriamente. No estamos hablando de misticismo exagerado, ni de ideas desconectadas de las Escrituras. Estamos hablando de conciencia espiritual alineada con la verdad. Jesús nunca llamó a las personas a salir de la realidad, las llamó a la verdad. Cuando dijo, sígueme, no fue solo una invitación física, fue un llamado interior, un cambio de conciencia, un abandono del falso yo para dar paso a la identidad que proviene de la comunión con Dios. Desde el principio, los humanos fueron creados para reflejar algo divino, no en el sentido de ser Dios, sino en el sentido de vivir en relación con Él, en verdad, en presencia, en alineación. El pecado, el miedo y el engaño no han destruido esta esencia, solo la han oscurecido. Por eso el mensaje de Jesús no comienza con una condena, sino con una llamada. Arrepentirse no se trata solo de cambiar el comportamiento, es cambiar tu forma de pensar, tu percepción, la forma en que te ves a ti mismo y a Dios. Es un regreso a la conciencia original. Cuando esta comprensión comienza a suceder, la fe cambia de naturaleza. Ya no se basa únicamente en el miedo al infierno o en el deseo de una recompensa futura y comienza a experimentarse como una transformación presente. La presencia de Dios deja de ser un concepto lejano y pasa a ser algo reconocido en el ahora. La verdad deja de ser una idea debatida y se convierte en una experiencia que reorganiza la vida desde dentro. Esto no sucede todo a la vez, es un proceso, un despertar progresivo, pero una vez iniciado, no se puede deshacer. Quizás por eso tantas personas se resisten a este mensaje, porque te quita el control, no encaja en rígidas cajas religiosas, no se puede utilizar para manipular, exige responsabilidad espiritual, requiere que cada persona enfrente su conciencia ante Dios. Y eso es incómodo, pero también es liberador, porque en ese momento la fe deja de ser prestada y se vuelve personal, vivo, real. El yo soy no despierta algo mágico, despierta algo verdadero. Él llama al ser humano a salir de la ilusión de la separación y lo conduce a una relación consciente con el Creador. Y en esta relación, la vida empieza a tener sentido de otra manera. No porque todos los problemas desaparezcan, sino porque la identidad se alinea. Y cuando la identidad se alinea, el viaje gana dirección. Tal vez estés sintiendo esto ahora mismo, incluso si no puedes explicarlo del todo. Una santa molestia, una inquietud silenciosa, sensación de que algo se recuerda, no se aprende. Si este es el caso, no lo ignores. Esto no es confusión, es un despertar de la conciencia, es el comienzo de un camino que no puede ser seguido por nadie en tu lugar, pero que lo transforma todo a medida que avanza. Si este mensaje te conmueve, escribe palabras como despertar, identidad o conciencia viva en los comentarios. Esto ayuda a que esta revelación llegue a otras personas que también sienten que hay algo más profundo detrás de la fe que han recibido. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. A lo largo de los siglos, algo sutil y al mismo tiempo profundo sucedió con esta enseñanza. No fue un borrado repentino, ni una simple conspiración, ni un ataque directo al mensaje de Jesús. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que se desarrolló a medida que la fe dejó de vivirse como una experiencia interior y comenzó a organizarse como un sistema. No es una acusación contra la Iglesia ni contra personas sinceras que buscaron servir a Dios. Es una observación histórica
y espiritual. Cuando el mensaje crece, cuando se difunde, cuando necesita llegar a multitudes, surge la necesidad de estructura, rana. Y la estructura, si bien es necesaria, siempre corre el riesgo de reemplazar a la conciencia. Con el tiempo, el énfasis cambió. Lo que alguna vez fue un llamado a la transformación interior comenzó a traducirse en prácticas externas. Los rituales pasaron a ocupar el centro. Fórmulas, repeticiones, liturgias, reglas. Todo ello tiene su valor simbólico, su lugar pedagógico, su función comunitaria. El problema nunca fue el ritual en sí, sino el momento en que empezó a existir sin conciencia, cuando el gesto permanece, pero se pierde el significado, cuando se repite la palabra, pero ya no se busca la verdad que lleva consigo. El mensaje de Jesús requería algo demasiado difícil de sostener a gran escala, una transformación personal continua. Requería silencio interior, examen de conciencia, humildad espiritual, presencia verdadera. Esto no se impone por decreto, no está controlado por el sistema, no se mide por frecuencia o apariencia. Es mucho más sencillo enseñar a alguien a repetir palabras que guiarlo a través de un proceso de despertar. Y poco a poco, la fe pasó a ser más un hacer que un ser, más de cumplir que de comprender, más de pertenencia que de transformación. Aquí es donde ocurre la dilución. No porque alguien haya decidido ocultar la verdad, sino porque la conciencia espiritual requiere un nivel de responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir. La religión, con el tiempo, enseñó a repetir palabras. Jesús enseñó a convertirse, y convertirse es un verbo peligroso para cualquier estructura fija, porque implica movimiento, crecimiento, cambio. Implica que nadie está preparado, que nadie ha llegado al final, que todos están en proceso. Esto confronta el orgullo espiritual y desestabiliza las certezas rígidas. Cuando el foco se desplaza demasiado hacia el exterior, el interior comienza a descuidarse. La oración se convierte en hábito, pero pierde presencia. El nombre sagrado se pronuncia, pero no se entiende. La fe sigue existiendo, pero ya no despierta la conciencia, y entonces aparece un vacío silencioso, difícil de explicar, pero fácil de sentir. Muchas personas siguen frecuentando espacios sagrados, siguen hablando de Dios, siguen las tradiciones, pero algo en su interior sabe que les falta profundidad. No hay vida, falta la verdad viva. Jesús nunca se opuso a la espiritualidad organizada. Se opuso a la espiritualidad desalmada. Se enfrentó a los líderes, no porque tuvieran rituales, sino porque habían perdido su esencia, porque conocían las Escrituras, pero no reconocieron la presencia, porque hablaron del nombre, pero no vivieron lo que el nombre revelaba. Y esta crítica sigue vigente, no como una acusación externa, sino como una invitación a una revisión interna. La enseñanza no se perdió, quedó cubierta en capas, y las capas se pueden quitar. Quizás este sea el momento de la historia en el que muchas personas vuelven a sentir ese llamado. No abandonar la fe, sino profundizarla. No rechazar la tradición, sino redescubrir la esencia. No atacar las instituciones, sino recuperar la conciencia espiritual que da vida a cualquier forma religiosa. Cuando esto sucede, el mensaje de Jesús deja de ser algo lejano en el tiempo y vuelve a ser algo presente, pulsante, transformador. Y todo esto nos prepara para el siguiente paso, porque entender por qué la enseñanza ha sido diluida es solo una parte del camino. La pregunta que empieza a surgir ahora es, ¿cómo vivirlo hoy? ¿Cómo se manifiesta esta conciencia en la práctica, en la vida cotidiana, en la vida real? Hacia esto vamos avanzando, paso a paso, sin prisas, pero con profundidad. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo.
Si este mensaje te habló, suscríbete para recibir más revelaciones como esta. Cuando hablamos de cómo se manifiesta hoy este nombre, es importante abandonar inmediatamente la idea de método, técnica o fórmula. No existe una guía externa paso a paso. No existe ningún ritual secreto. No existe una palabra concreta que, pronunciada correctamente, active algo automáticamente. Esta expectativa, aunque común, proviene del mismo lugar que ha intentado transformar la fe en un mecanismo a lo largo de los siglos. Lo que nos ocupa aquí es más sencillo y al mismo tiempo más exigente. Es un estado interior, de conciencia, realmente vivido. Este nombre se manifiesta cuando el ruido disminuye, cuando el exceso de palabras internas comienza a calmarse, cuando el ser humano deja, aunque sea por un momento, de intentar probar, justificar, controlar, defender una imagen. El nombre se manifiesta cuando el ego guarda silencio, no porque el ego desaparezca, sino porque deja de ocupar el centro. Mientras manda el ego, todo pasa por el filtro del miedo, la comparación, la culpa o la necesidad de aprobación. En este estado no hay lugar para una presencia verdadera, solo hay supervivencia espiritual. El silencio, aquí, no es la ausencia de sonido, es la ausencia de resistencia. Es entonces cuando la mente deja de competir con la realidad. Es lo que cuando la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reconocimiento. Mucha gente busca a Dios, hablando demasiado, preguntando demasiado, explicando demasiado. Pocos se dan cuenta de que hay momentos en los que el mayor acercamiento ocurre cuando dejas de hablar y empiezas a ser. No es un silencio vacío, es un silencio pleno, lleno de atención, lleno de verdad, lleno de conciencia despierta. La presencia es otro punto esencial. La presencia no es una emoción intensa, ni una sensación sobrenatural constante. La presencia es alineación. Es entonces cuando el pensamiento, la intención y la acción comienzan a moverse en la misma dirección. Es cuando una persona ya no dice una cosa y vive otra, cuando ya no oras por fuera y huyes por dentro. En esta alineación algo encaja de forma natural. La espiritualidad ya no está fragmentada. Dios deja de ser alguien lejano, al que se accede solo en momentos puntuales, y pasa a ser reconocido en el ahora, en lo cotidiano, en lo simple. La conciencia entra exactamente allí, no como concepto filosófico, sino como lucidez espiritual. Conciencia es darte cuenta de dónde estás, quién eres y desde qué lugar interior actúas. Muchas veces las personas creen en Dios, pero viven sin ser conscientes de sí mismas. Reaccionan automáticamente, oran por la transformación, pero permanecen estancados en los mismos patrones. Cuando la conciencia se expande, la fe deja de ser solo creencia y se convierte en responsabilidad. Y la responsabilidad espiritual no es una carga, libera, porque devuelve a los seres humanos el poder de elegir conscientemente. El alineamiento con la verdad no ocurre cuando todo es perfecto, sino cuando hay honestidad interior. La verdad no es la ausencia de defectos, es la ausencia de autoengaño. Ahí es cuando una persona deja de fingir ante sí misma, deja de usar a Dios como escudo para evitar mirar tus propias sombras. En este punto, algo comienza a manifestarse de manera silenciosa pero profunda, no como espectáculo, sino como claridad. La vida comienza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. Las decisiones cambian, las relaciones cambian, las prioridades cambian. No por obligación religiosa, sino porque ya no tienen sentido de otra manera. Es en este estado donde se manifiesta el nombre, no como sonido, sino como una presencia viva, no como una palabra repetida, sino como una conciencia alineada. Es entonces cuando el ser humano comienza a vivir basándose en la verdad, y no solo a hablar de ella, cuando el corazón se vuelve más simple, cuando el orgullo espiritual pierde terreno,
cuando la fe deja de ser una actuación y se convierte en una realidad interior. En este punto, algo se revela sin ser anunciado, algo se reconoce sin ser explicado. Quizás ya hayas vivido momentos como este, incluso sin nombrarlos, esos raros momentos en los que todo parece tener sentido sin esfuerzo, donde no hay necesidad de demostrarle nada a nadie, en la que la fe no es ruido, sino paz lúcida. Estos momentos no son accidentes, son señales, evidencia de que la conciencia puede habitar un lugar más profundo, más verdadero, más alineado con aquello para lo que fue creada. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba señalando, aunque muchos no se dieran cuenta. No ofreció atajos, ofreció presencia, no prometía escape del mundo, sino verdad en el mundo. No proporcionó técnicas, pero invitó a la transformación interior. Por tanto, esta manifestación no es un privilegio de unos pocos, ni un don especial reservado para unos pocos. Se vuelve posible siempre que haya sinceridad, silencio interior y voluntad de vivir la verdad, cueste lo que cueste. Si esto le resuena, escriba palabras como silencio, presencia o alineación en los comentarios. Esto ayuda a llevar este mensaje a otras personas que también están cansadas de una fe solo externa. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te habló, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Quizás Jesús nunca quiso que repitiéramos un nombre como alguien que repite un sonido vacío, decorado y automático. Quizás Él nunca buscó crear personas expertas en palabras sagradas, pero alejadas de la esencia misma. Quizás lo único que intentó hacer desde el principio fue despertar algo que ya estaba ahí, enterrado por el miedo, la culpa, la religión sin vida, las verdades fragmentadas. Quizás el centro de todo este mensaje nunca fue el nombre en sí, sino lo que el nombre revela cuando encuentra un corazón despierto, porque en el fondo, repetir es fácil, llegar a ser es difícil. Repetir no requiere transformación, convertirse requiere entrega. La repetición mantiene todo como está. Convertirse cambia la forma en que vives, eliges, amas, te ves a ti mismo y a Dios. Jesús no caminó entre la gente para enseñar fórmulas espirituales. Caminó para provocar conciencia, para hacer preguntas que nadie quería responder, tocar heridas ocultas bajo capas de religiosidad, para recordarle a los humanos algo que habían olvidado sobre sí mismos. A lo largo de todo lo visto hasta ahora, una cosa empieza a quedar clara. El nombre no es un objeto externo a poseer. Él es una realidad licitación para ser reconocida. No se impone, no se enseña como una lección común. Se revela cuando una persona está dispuesta a escuchar no con los oídos, sino con el alma. Y esta disposición no nace del esfuerzo religioso, sino de la sinceridad espiritual, de un corazón cansado de la superficialidad, de una fe que ya no se conforma con respuestas prefabricadas. Quizás al escuchar esas palabras, algo se movió en su interior, no como euforia, sino como reconocimiento silencioso, un sentimiento difícil de explicar, pero imposible de ignorar, una especie de que tiene sentido, que no proviene de la lógica, sino de la conciencia. Si esto sucedió, no lo minimices, no racionalices demasiado. A veces el despertar comienza así, discreto, interno, profundo, como un recuerdo que regresa, como una luz suave que no ciega, sino que ilumina. Y aquí es exactamente donde todo se conecta, porque el llamado no es externo, es interno. No es buscar más información, sino vivir más sinceramente. No se trata de acumular nombres, títulos o conceptos, sino de alinear la vida con lo que ya ha sido revelado en el Espíritu. Cuando esto sucede, la fe deja de ser una carga y se convierte en dirección. La espiritualidad deja de ser un escape
y se convierte en una presencia. La relación con Dios ya no está mediada solo por las palabras y comienza a vivirse en la conciencia. Quizás Jesús nunca quiso que repitiéramos un nombre, sino que despertáramos a lo que Él revela, por la verdad que confronta pero libera, por la presencia que no hace ruido, sino que transforma, por la identidad que no se construye en el exterior, sino que se reconoce en lo más profundo del ser. Y este reconocimiento lo cambia todo, incluso cuando el mundo que nos rodea sigue siendo el mismo. Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez has sentido algo diferente al escuchar estas palabras? Si es así, escribe en los comentarios exactamente así. Lo siento. No como una frase bonita, sino como una señal de que algo dentro respondió. Si quieres, también puedes escribir palabras como despertar, verdad o conciencia para que este mensaje llegue a otras personas que puedan estar exactamente en el mismo punto del viaje que tú. En el siguiente video revelaré por qué este nombre no se puede enseñar, solo reconocer. Es un paso aún más profundo y solo tiene sentido para aquellos que ya han comenzado a escuchar con el corazón. Entonces, si este mensaje te llamó la atención, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí, la búsqueda no es de respuestas fáciles, sino de verdades vivas. Que esta revelación nos lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Y si este mensaje te tocó el alma, suscríbete para recibir más revelaciones como esta.